Al regresar los 72 discípulos de la misión, Jesucristo se estremeció, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes. Las has revelado a los pequeños, sí, porque así te ha parecido mejor. Todo me ha sido dado por mi Padre. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, que nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después regresaron los discípulos. Jesús les dijo: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo ven, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos 21 al 24. Al sabio lo guía el Espíritu de Dios. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 2 de diciembre, año 2025. Nuestra santa para hoy es una jovencita romana que dedicó su vida a la caridad y a la misericordia con los demás. Santa Viviana, modelo de virgen y de mártir, patrona e intercesora frente al dolor físico. Los cristianos, en aquella época, apareció un gobernante romano que reemplazó a Constantino, el autor del Edicto de Milán. Pero resultó la situación más delicada porque este señor se declaró pagano. Al menos Constantino declaró un edicto que se llama de Milán, donde le permitía a la Iglesia Católica misionar, evangelizar y hacer todo su trabajo de evangelización. Pero este señor no. Este nuevo que llegó, un Juliano, el apóstata lo llamaban, porque se declaró pagano. Y su periodo fue del 361 al 63. Es decir, un periodo donde acabó con mucha cosa buena. Se desconoce los detalles por qué Santa Viviana entró en ese mundo de este gobernante que prácticamente la convirtió en mártir, mandó a acabar con su familia, con el papá, con la mamá, porque era una familia de caridad, de bondad, de misericordia y enseñaba la religión católica, solamente por ese detalle. Ese es un ambiente bastante pesado que le tocó a la santa junto perder al papá y a la mamá. El prefecto, el papa, en ese momento ordenó que se celebrara una gran Eucaristía y se construyera un templo en favor de nuestra hermana Santa Viviana, que había entregado su vida por Cristo y se había entregado por la bondad y la misericordia. Fue llevada a la presencia de Aproniano y decidió ejecutarla, como al fin lo logró. Hoy en día se cuenta con una gran capilla. El Papa Simplicio de esa época, del año 468, ordenó una construcción in situ en una de las 7 colinas que tiene la ciudad de Roma. La ciudad de Roma tiene esa curiosidad, tiene 7 colinas, la ciudad de Roma en Italia. En una de esas 7 colinas, el Papa ordenó construir una basílica dedicada a nuestra Santa Viviana.
Al sabio lo guía el Espíritu de Dios. Dios prefiere los sencillos y los humildes de corazón. Su mensaje es para los que sean humildes, para los que sean sencillos, para los que quieran ser mejores personas, para los que quieran trabajar con los demás, que tengan una mentalidad altruista. Para ellos es el mensaje de Dios. La palabra de Dios hoy en ese capítulo 10 del Evangelio, según San Lucas, como que te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado tu mensaje a los pequeños, al sabio. ¿Y quién es el sabio? El que hace la voluntad de Dios. El sabio no es tanto el que sabe mucho, no es tanto la cosa por ahí. El sabio hace la voluntad de Dios, mira con los ojos de Dios, entiende la vida desde la palabra de Dios. Así lo presenta la Santa Biblia. ¿Quién es el sabio? Porque el Señor viene, da la sabiduría, el conocimiento, da todo para que podamos hacer el trabajo muy bien hecho. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 2, Dios es el que da la sabiduría. Así, el libro del Eclesiastés es otro libro considerado libro de la sabiduría en la Biblia. Ese libro, en el capítulo 5 del Eclesiastés, entonces habla del que de Dios viene la sabiduría, de la gracia de Dios viene la inteligencia de los seres humanos. El apóstol San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 5 dice: tengan cuidado, no vivan como necios sino como sabios. Muy buen consejo, no vivan como necios sino como sabios. ¿Quién es el necio? El que se deja llevar de las tentaciones de este mundo. El sabio es la persona paciente, longánime, caritativa, pensativa, hace las cosas bien. El apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta dice: si a alguno le falta la sabiduría, pídaselo a Dios, que generosamente le regala lo que más necesita una persona en la vida, la sabiduría y la gracia de Dios. También el mismo Santiago en el capítulo 3 de su carta: la sabiduría desciende del cielo y es muy respetuosa y crea personas dóciles, compasivas y misericordiosas, cuando la persona se deja guiar por la sabiduría de Dios. El libro de los Proverbios en el capítulo 16, otra frase célebre para hoy: más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Esa frase está muy bien armada. Proverbios capítulo 16, más vale adquirir sabiduría que oro o adquirir inteligencia que plata. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, dice el libro del Eclesiastés. No es de sabios preguntar eso. El sabio vive y se acomoda a la situación y produce mucho. No mantiene quejándose del pasado ni de lo que tal. No preguntes que todo tiempo pasado fue mejor. Eclesiastés capítulo 7. La última máxima para hoy de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 4. Vivan sabiamente con los que no creen, aprovechando cada momento oportuno, así sabrán responder lo que Dios quiere de ustedes. Vivan sabiamente, es decir, no entren en conflicto con la persona que dice que yo no creo, que yo me declaro pagano, me declaro ateo, me declaro agnóstico. No entren en conflicto, porque eso no es evangelización, dice la Santa Biblia. No es, porque la sabiduría de Dios es totalmente contraria. Bondad, caridad, misericordia, inteligencia, saber hacer las cosas como las haría Dios. Al sabio lo guía el Espíritu de Dios. ¿En dónde está la verdadera sabiduría? Buena pregunta. ¿Dónde está la verdadera sabiduría? El Salvador del mundo da gracias a Dios y se le ocurre la genial idea de enseñar que la verdadera sabiduría la tienen los pequeños, los humildes y los sencillos de corazón.
Entonces dale gracias a Dios porque es una buena lección para la humanidad. La sabiduría no está en los soberbios, en los arrogantes, en los prepotentes, en los que tienen cantidad de títulos universitarios. No, eso no es sabiduría. Entonces no está ahí. Hoy aprendemos una buena lección, que la sabiduría no está tanto en dedicarse a cantidad de doctorados, licenciaturas, magíster y una cantidad de cosas. La verdadera sabiduría está en el Espíritu de Dios. En la Biblia aparecen libros que están considerados como aquellos que nos indican verdaderamente dónde está la verdadera sabiduría. Por ejemplo, hay un libro que se llama Proverbios, el libro de Job, el libro del Eclesiastés, el libro del Eclesiástico y el libro de la sabiduría. Ahí están los libros excelentes que tiene una Biblia que tienen que ver con ese tema de la sabiduría. Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico, sabiduría. Propone un ideal, la perfección del ser humano. Cuando uno lee esos libros en la Biblia, es para la perfección del ser humano, para que se deje dirigir el ser humano por el Espíritu de Dios. El libro del Eclesiástico, por ejemplo, en la Biblia, o lo llaman Sirásida en su lengua original, enseña que la ley de Dios ayuda a vivir en la santidad, en una buena relación con los demás, a ser una buena persona virtuosa, concretamente centrado en la fe en Dios. Eso enseña el libro del Eclesiástico. También hay otro libro que se llama Sabiduría, y ese libro enseña que el triunfo verdadero del justo es la inmortalidad que le concede la sabiduría de Dios. Otro libro que tiene que ver con sabiduría, el libro de Job. Si uno lee el libro de Job, se plantea que Dios en su infinita sabiduría y misericordia le da un sentido insondable al dolor y al sufrimiento. ¿Cómo entender la paciencia, la santidad, la longanimidad del santo Job? Buen ejemplo del santo Job en su sabiduría y en su paciencia del santo Job. El Papa Francisco enseñó que la sabiduría pertenece al mundo del Espíritu de Dios. Y dice el Papa Francisco, decía, no se trata sencillamente de una sabiduría humana, es una sabiduría divina. En la Biblia, por ejemplo, dice el Papa, se cuenta que era Salomón en el momento de la coronación como rey de Israel, que le pidió a Dios que le diera para ser un buen gobernante de Israel, que le diera sabiduría, que eso es lo que se necesita para ser un excelente gobernante, para ser justo, para ser correcto, para ser limpio, para ser transparente, para gobernar, para servirle, el que manda como el que le sirve a los demás. Ese es un buen ejemplo de gobernante en la Biblia, se llama la sabiduría de Salomón. ¿Dónde encontramos ese día? En el primer libro de los Reyes, capítulo 3, está cuando Salomón le pide que le regale la sabiduría para poder ser un gran gobernante. La sabiduría viene de Dios, al sabio lo guía el Espíritu de Dios. La sabiduría desciende del cielo y perfecciona al ser humano. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.